Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Hoy te traigo la forma más rápida y práctica de instalar una central de alarma, la más económica del mercado y una de las, a mi juicio, que tiene las mejores prestaciones en costo-beneficio. Modelo ZX G20 Wi-Fi GSM, tuya Smart Life. Configurarla 20 minutos más o menos con la aplicación, aprender del paquete que tiene. Viene la central, viene un sensor de movimiento, un sensor InfraPIR que tiene 12 metros, está comprobado, lo comprobé. Tiene un sensor de puerta y tiene dos mandos de control remoto, botón antipánico, de todo, ¿no? Activar, desactivar, y tiene dos llaveritos para darle a los chicos, que son eso funciona con RFID. La central también tiene un micrófono incorporado, tenés una tarjeta para ponerle una SIM, y la verdad que en 2 minutos hice un video, pero también lo que hice, porque hay poca información y si no entendés mucho de esto, medio que te mareas, y lo que hice es armar un documento en PDF que lo voy a copiar el enlace ahí abajo. También en algunos lugares donde ustedes puedan adquirirlo, depende del país, la región donde estén. Esto viene de la mano con tuya, no sé, hay una aplicación tuya que es todo lo que es domótica, es muy bien de la mano con lo que es Alexa de Google, y la verdad que es muy ameno. A ver, de las funciones que tiene, no sé, tiene cantidad de cosas que podemos hablar un montón de tiempo, pero se lo puedo resumir en varias cosas. Tenés Wi-Fi, que 2,4 G, y también solamente es compatible con GSM, celulares de la viejito, 2G, 3G y 4G. No es compatible con 5G, obviamente. Después tiene una batería de litio incorporado, también tiene un puerto muy importante, salida externa, que tiene la alarmita ahí de 85 decibeles, te aturde, realmente te rompe los tímpanos. Tenés, qué sé yo, máximo hasta 99 conectores inalámbricos, que lo podés configurar como detectores de humo, sensor de sirena, cortina, detector rotura de vidrios, sensor de puerta garaje, detección de fuga de agua, de todo. Lo podés integrar con otras cuestiones también, ¿no? Obviamente funciona con iPhone, con Android. Hay un enlace donde ustedes lo pueden descargar de la app.
Bueno, esto fue todo con este video de un ejemplo práctico. Si te sirvió, gustó, dale un like, suscríbete. Hasta el próximo video, se viene mucho Arduino, PLC Delta, domótica. Un fuerte abrazo, saludos.